Muy buenas tardes, bienvenidos esta tarde del lunes 25 de mayo. Ya se nos está yendo el primer mes de lluvias, el mes de la Virgen, decían allá en mi pueblo. De verdad muy agradecidos esta tarde por contar con la presencia de una personalidad, una persona que ha tenido una gran trayectoria dentro de la Universidad Nacional, que ya vamos a pasar a presentar. Y de verdad, una tarde un poco calurosa después de una pequeña llovizna aquí, por lo menos por la parte de San Joaquín de Flores. Eh, un saludo cordial, Juan José, ¿cómo estamos por allá en Barba? Bueno, como verán, estoy en la oficina, en mi oficina en la Escuela de Medicina Veterinaria. Aquí también llovió y está haciendo un bochornito bastante interesante. Pero bueno, gracias a Dios, esas lluvias la tierra la agradece. Y pues aquí estamos, gracias a Dios, un lunes más, gracias a ustedes que nos dan eh, la benevolencia de estar con nosotros lunes a lunes, hoy con un invitado muy especial, súper especial, de muy grato recuerdo para la comunidad universitaria de la Universidad Nacional y de las universidades en general, y con quien vamos a tocar un temazo, sin duda, porque creo que los últimos años, si usualmente las universidades públicas están en boca de la política, estos últimos años lo han sido mucho más, tanto que se ha trasladado de la boca de los políticos a la boca de los ciudadanos de a pie. Y bueno, tenemos hoy un invitadísimo de lujo que te dejo, Leiner, para que lo presentes. Oh, buenas tardes de nuevo y buenas tardes, Jorge. Hoy tenemos con nosotros al máster Jorge Mora Alfaro, eh, destacadísimo académico, extensionista, eh, y por supuesto ex rector de la Universidad Nacional. Ha tenido un papel también muy destacado en Flaxo y en los últimos años, además forma parte del Estado de la Educación, que de alguna forma es un tema fundamental, digamos, en el estudio y en la caracterización del Estado de uno de los temas más importantes que tiene el país. Y de verdad que es un honor contar con la presencia tuya, Jorge. Bienvenido a Reflexiones Radio y buenas tardes. ¿Cómo estamos por allá en Naranjo? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar con Juan José y con Leiner en este programa que ya lleva un recorrido muy importante y que ha brindado contribuciones muy significativas. Aquí estamos en el norte de Naranjo, muy cerca de Zarcero y de San Ramón, con un frito después de una lluvia muy fuerte. Aquí por lo general hay neblina, hay frío, pero con frecuencia en las tardes se despeja y entonces tenemos unos atardeceres maravillosos. Bueno, pues qué alegría que está usted en esas condiciones tan envidiables. Yo creo que en estos meses que se nos ha solicitado por parte de las autoridades de salud quedarnos en casa, pues yo creo que todos desearíamos quedarnos en casa en circunstancias tan bonitas como las que usted está. Don Jorge, tengo que decir que también nos honra casi que semana a semana siendo parte de la audiencia de Reflexiones Radio. Con frecuencia nos pone ahí sus comentarios, entonces agradecerle públicamente, don Jorge, por ser parte de la audiencia fiel de Reflexiones. No, es cierto. A mí me parece que Reflexiones ha venido a llenar un vacío de diálogo, un vacío de conocimiento, por ejemplo, de quiénes son los investigadores, quiénes son los académicos de la universidad, qué es lo que hace la universidad. Y eso me parece que es muy valioso. Yo por eso con mucha frecuencia y cuando puedo, escucho los programas. Bueno, ya son 3 años, ¿verdad? De Yes. trayectoria. Eso es realmente un recorrido importante.
Muchas gracias, pero Jota, nosotros siempre hablamos de la persona antes de hablar del personaje. Y hoy nos gustaría que sentáramos a Jorge en el banquillo de las preguntas personales. Nos gustaría que nos contaras quién es, dónde naciste, de qué familia, cuáles fueron tus inicios, digamos, y conocer un poquito de esa infancia de la Costa Rica del siglo pasado. No, con muchísimo gusto. Yo creo que en la vida siempre recordar épocas pasadas es muy importante. Yo soy naranjeño. Si estoy aquí en Naranjo, ahora no es por pura casualidad, ¿no? Es una vuelta al terruño que queríamos hacerla desde hace bastante tiempo, mi esposa y yo, bueno, y aquí nos ubicamos. Yo nací en Naranjo. Nosotros vivíamos en el área urbana del cantón de Naranjo, que es un cantón fundamentalmente rural. Viví rodeado de montañas, porque Naranjo tiene muchas montañas a su alrededor, muy bellas, muy verdes, y rodeado de café, porque Naranjo es uno de los grandes productores de café del país. Y Alguien diría que el mejor café del mundo. Exactamente, sí, se produce un café de muy alta calidad, realmente, bueno, ha ganado en varias oportunidades la tasa de la excelencia, ¿verdad? Que es una forma de rankear a las calidades del café en el país. Y bueno, eso de estar vinculado a la actividad cafetalera fue muy significativo en la vida de nuestros hermanos, de nuestra familia. Yo era parte de una familia numerosa, humilde. Mi padre se dedicaba a la sastrería, era uno de los sastres de la ciudad de Naranjo, y a él acudían a la sastrería muchos campesinos, productores que venían de las partes rurales del cantón a que le elaboraran sus pantalones en la sastrería de mi padre. Y mi madre era una maestra rural. Ella trabajó en áreas rurales en el cantón de San Ramón y posteriormente en la Escuela República de Colombia en Naranjo. Entonces, desde muy pequeño yo entendí lo que significaba la labor del educador, lo que significa el sacrificio que realiza el educador cuando, bueno, en sociedades paternalistas, la mujer tiene la responsabilidad por los hijos, tiene la responsabilidad por la casa y además la responsabilidad de su trabajo, que no solo se ejecuta en el centro educativo, sino que una gran parte de la labor que realizan los educadores se hace en el hogar, en la casa. Así que entonces eso lo viví muy de cerca y ahí crecí. Y bueno, como éramos numerosos, teníamos que contribuir todos. Entonces, por eso la participación en la recolección del café para mí no era un hobby, ¿no? Era un medio muy importante porque la recolección del café o las cogidas del café, como se dice aquí en Costa Rica, se realizaba en los meses de noviembre, diciembre, y eso era realmente una especie de aguinaldito, ¿no? Porque íbamos todos a recoger café y eso servía para comprar las ropas de diciembre o para tener con qué comprar cuadernos o los libros para la escuela o el colegio. Así que entonces eso es parte de mi vida de niño, realmente en un espacio muy hermoso, con una vida muy sencilla y conviviendo con muchos agricultores, mis compañeros en la escuela y en el colegio, muchos de ellos son hijos de agricultores, hijos de campesinos, muy humildes. Y en esa época de esa Costa Rica, que es una de las cosas esenciales que teníamos, que era que se convivía con independencia de la condición socioeconómica. Íbamos a la escuela, iba el hijo del rico, el hijo del pobre, el hijo del profesional, el hijo del carpintero, el hijo del sastre, y manteníamos una convivencia realmente muy estrecha, sin grandes diferencias. Y yo creo que eso en gran medida contribuyó al tipo de sociedad que nosotros logramos desarrollar
cómo era Jorge de niño? ¿Era muy travieso? ¿Había alguna anécdota de esas de escuela o de las épocas de infancia que te recuerdes y que no sepa nadie más, que solo reflexiones la pueda documentar? No, no, sí, era bastante inquieto y mi color era un poquillo más oscuro que el de mis hermanos. Entonces, mamá siempre me decía negro bandido. Esa es la forma como me llamaba por las travesuras. Y una de las características más importantes era que le tenía sobrenombres a todos los hermanos y a las hermanas, obviamente. A cada uno le tenía su sobrenombre que reflejaba muy bien su forma de ser o algunas de sus características físicas o formas de comportamiento. Y eso, bueno, le causaba risa a mis padres, por dicha, ¿verdad? A veces un poquillo más de risa, era reprimenda o castigo, un poco más fuerte, pero sí era bastante inquieto y travieso, pero compartíamos mucho los niños, porque se podía recorrer campos, caminar, etc. Y sí, era una época realmente muy bonita, esa de la, ¿Y de la niñez. hay algún maestro, digamos, profesor de los años de colegio que te marca en el proceso de educación? ¿Cómo fue ese proceso educativo? ¿Cuáles escuelas? ¿Qué colegio? Bueno, sí, mi escuela fue la Escuela República de Colombia. En esa época las escuelas ponían nombres de países amigos, ¿verdad? Por eso hay República de Cuba, hay República de Colombia, hay varios, República de México, creo que hay otros también. Joaquín, es República de los Estados Unidos de América. Hay muchos nombres de países vecinos. En el caso nuestro se mantenía una buena relación con la Embajada de Colombia en esa época. Y entonces, por ejemplo, con frecuencia nos hacían partícipes de espectáculos de colombianos. Por ejemplo, yo recuerdo un circo colombiano que visitaba. Entonces, la embajada promovía que los niños asistiéramos a todos los actos cívicos que se realizaban los lunes. Cantábamos el himno nacional de Costa Rica y el himno nacional de Colombia. Teníamos una relación en ese sentido muy estrecha. Yo tuve una maestra quien quise mucho, la niña Mary Quesada, que ya falleció. Por cierto, es una sobreviviente del accidente del Virilla, del tren, donde hubo una cantidad enorme de fallecidos. Ella es sobreviviente, una mujer excepcional que realmente establece unos lazos muy estrechos con sus maestros, ¿verdad? Porque la sabiduría que le transmiten es realmente maravilloso. Y bueno, yo recuerdo, mi madre fue maestra mía también en la escuela, y eso es lo peor que le puede pasar a uno, ¿no? Es que le den una reprimenda delante de todos los compañeros, como la que le dan en la casa, no es sencillo, ¿no? Eso es, puedes decir que se te olvidó la tarea porque no había luz en la casa. Exactamente, no había excusas. Pero yo una cosa que admiro es como en ese tiempo donde no había televisión, no había internet, obviamente, como por ejemplo esas maestras, la mayoría eran maestras, le lograban a uno transmitir. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nos hablaban de Alaska, nos hablaban de Norteamérica, nos hablaban, por ejemplo, de los esquimales, es decir, iban relatando con una gran sabiduría y nos transmitían un conocimiento que era muy difícil obtenerlo por otras vías. No es obviamente la situación que vivimos hoy en día, donde el profesor tiene la competencia de una gran cantidad de medios. No, ahí era el maestro, la maestra, que te transmitía esos conocimientos, esa sabiduría de una manera, yo diría, magistral. Y te colocaban en esos lugares, te llevaban al Amazonas o te llevaban con su lenguaje, con la transmisión de visiones, de información.
Bueno, y eso los exigía a tener un conocimiento muy amplio, ¿verdad? De la realidad, de la vida, del mundo. Así que entonces sí, siempre hay profesores que juegan un papel importante en la formación nuestra. Yo la secundaria la hice en el colegio de Naranjo también, colegio público, al que, como decía antes, asistíamos pues en realmente familias de todas las condiciones socioeconómicas y que nos dieron una formación importante. Don Jorge, y vamos a ver, usted se decantó por una carrera que muy probablemente en aquel momento usted dice, yo quiero estudiar esto, y la gente pregunta, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué estudia? ¿Y eso dónde se estudia? ¿Verdad? ¿Cómo fue ese proceso de selección de carrera? Bueno, sí, me parece muy interesante esa pregunta porque yo soy de la primera generación de sociólogos que se forman en la Universidad de Costa Rica. Aquí no habían sociólogos que se habían formado en el exterior. Bueno, el padre Núñez, el rector fundador, es sociólogo formado en los Estados Unidos. Y habían otros sociólogos en la Universidad de Costa Rica, y se estaba empezando a abrir esa carrera. Nos llamó la atención algunos de los jóvenes que estábamos ingresando, sobre todo porque veníamos con muchísimas inquietudes. Hay que recordar que estamos hablando de finales de la década de los 60. Entonces es una época donde hay mucho conflicto internacional, muchas movilizaciones, muchos cambios. La época de los hippies, que tiene mucha importancia, bien la época de la guerra de Vietnam, sí, los procesos de descolonización que tienen un impacto muy importante. Entonces, muchas inquietudes, además de cambios sociales que se percibían en la sociedad costarricense. Entonces, el que apareciera una disciplina que nos permitía de alguna manera entrar al conocimiento de cómo funcionaban esos procesos sociales, ir hacia las estructuras de la sociedad, nos llamó mucho la atención, y yo creo que fuimos un grupo de mujeres y de hombres jóvenes que decidimos entrar a esa carrera en una escuela que ya no existe, que se llamaba la Escuela de Ciencias del Hombre, que reunió ahí a antropología, a sociología y a psicología. Entonces ahí compartíamos los futuros psicólogos, los futuros antropólogos y los futuros sociólogos en un ambiente realmente de mucha creatividad como el que existía en ese tiempo en la universidad. Leiner, y tal vez si me permitís, me gustaría pedirle a don Jorge, en cuestión de 2-3 minutos, que nos narre un poco de cómo fue esa experiencia en la rectoría de la Universidad Nacional. Nos vamos a brincar cómo fue que llegamos a la rectoría, sino cómo fue esa experiencia de la rectoría, estar durante 5 años al frente de una universidad pública costarricense, con lo que eso implica, en algún momento estar al frente de CONARE también, para tener una dimensión de lo que implica el rol de un rector en una universidad en las circunstancias costarricenses, porque ahora precisamente que nos sirva esto como una introducción al tema de fondo que esperamos empezar en unos minutos, ¿cierto, Leiner? Bueno, se nos quedó por ahí. Adelante, Jorge. Bueno, eso fue realmente una experiencia maravillosa en mi vida y en mi trayectoria profesional. Yo había tenido la oportunidad de acompañar a doña Rosmarie Ruiz, cuando ella fue rectora, como secretario general de la universidad, que es una figura que posteriormente nosotros propusimos eliminarla y se cambió. Ajá. Y también estuve con ella como vicerrector académico. Yo fui el primer vicerrector académico que hubo en la Universidad Nacional. Y eso, digamos que de alguna manera fue como una especie de preparación, ¿verdad? Una especie de entrenamiento para llegar a asumir
la rectoría, pienso yo que de mejor manera que no haberlo hecho. Eso me dio alguna experiencia, pero bueno, fue en una época también de cambios importantes en la universidad que se habían impulsado en ese momento. Y bueno, yo diría que vivimos una época de transformación muy importante. Sí, las universidades como que viven ciclos y hay momentos en los que requieren necesariamente de cambios, ¿verdad? Sí, del cambio, de la introducción de modificaciones importantes en el desarrollo de la universidad. Por eso, en ese periodo, nuestra principal meta que se propuso fue la de impulsar una reforma académica. Ese fue el objetivo central, porque considerábamos que era muy importante que la universidad pudiera dar un salto de calidad, que la universidad lograra un proceso fuerte de integración internacional en los sistemas de educación superior del mundo, con los que tuvimos muchas relaciones. Y bueno, a mí me correspondió el periodo de la finalización de un periodo y el inicio de otro, ¿verdad? La finalización del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Y creo que eso fue lo que más nos llenó la agenda, ¿no? Que fue buscar esas transformaciones que se requerían, tener una universidad de más calidad, tener una universidad con una oferta académica más amplia, con formas de organización de los estudios también distintas. Es lo que correspondía en ese momento, ¿verdad? Por eso digo yo, en cada ciclo se necesitan hacer cambios, y los cambios son urgentes, ¿verdad? Pero la naturaleza de esos cambios son diferentes, ¿verdad? Dependiendo de lo que la institución está viviendo. Así que para mí eso fue una experiencia realmente maravillosa. Bueno, vamos a pasar tal vez, Jotas, ahora sí al tema de fondo, porque nuestros radioescuchas y las personas que nos van a poner a posteriori en la red querrán escuchar de este tema. Básicamente, la universidad pública en Costa Rica tiene una trayectoria que marca de alguna manera un derrotero del país. Si bien es cierto, es joven, es mucho más joven que en otras latitudes de América Latina. La Universidad de Costa Rica y luego la creación de la Universidad Nacional, el Tecnológico, la UNED, e inclusive hasta recientemente la Universidad Técnica, todo ha sido producto de una especie de relación pública entre el Estado y la universidad. Y digo Estado y no gobierno, sino una noción de una política educativa de largo plazo, entendiendo además que la universidad ha logrado pasar, digamos, esos ciclos como la crisis de los 80s, que fueron muy difíciles para el país, y que logra de alguna manera consolidarlo. Eso se queda plasmado en la Constitución como una clarísima diferencia entre las universidades de Costa Rica y las universidades públicas de otros países de la región latinoamericana. ¿Cómo se mira ese proceso de desarrollo y qué implicaciones tiene, digamos, para la agenda universitaria del presente esa historia, Jorge? A mí me parece que una de las piedras fundamentales de la Costa Rica moderna, esa Costa Rica democrática de la que nosotros nos sentimos muy orgullosos, es la Constitución del 49, y en la Constitución del 49 la posición que se le asignó a la universidad. Bueno, recordemos que en esa época se hablaba de la Universidad de Costa Rica. Hasta después que fueron creadas las otras universidades, se le dieron las mismas garantías y las mismas potestades al resto de las universidades públicas. Pero el artículo 84 y el artículo 85
de la Constitución Política son dos artículos fundamentales en la construcción de la Costa Rica moderna, de la Costa Rica democrática, de la Costa Rica incluyente. El artículo 84 es el que garantiza la autonomía a la universidad. El artículo 85 es el que garantiza el financiamiento para la educación. Bueno, ese marco constitucional ha sido el respaldo para que realmente las universidades en Costa Rica hayan tenido ese desarrollo de tanta calidad como el que se ha logrado alcanzar. Y no siempre la Constitución fue respetada, ¿verdad? En muchas oportunidades los universitarios tuvimos que movilizarnos para lograr que efectivamente se cumpliera con lo constitucionalmente establecido. Fue producto de la movilización. Pero un aspecto muy importante, porque el financiamiento siempre está sujeto a pugnas importantes con el Estado, fue lograr que el financiamiento se estableciera mediante acuerdos quinquenales. Esos acuerdos que se establecían en la comisión de enlace fueron un elemento de muchísima importancia, porque esto se respaldaba en lo que se establece también en la Constitución de la existencia de planes quinquenales de desarrollo universitario, que deberían estar en correspondencia con los planes nacionales Lo recuerdo, Jorge, y si usted hace memoria, seguramente también lo recordará, después de aquellas luchas tan fuertes que hubieron en los 80s, finales de la segunda mitad de los 80s, las marchas y toda aquella lucha presupuestaria, hacia finales de esa década, cuando termina la administración Arias y se alcanza un acuerdo con los organismos internacionales alrededor de la deuda, hay la firma del primer acuerdo quinquenal para la educación superior pública. ¿Lo recuerdas? Con Guillermo Claro, Zúñiga, totalmente. a cargo del viceministerio de Hacienda, y un poco esa firma como que le empieza a dar una idea más de Estado a la universidad pública. Exactamente. Y eso le dio mucha estabilidad. Por eso es que uno después no se explica por qué razón se abandonó esa negociación quinquenal de los presupuestos universitarios. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, estar negociando anualmente los presupuestos genera inestabilidad, genera incertidumbre, genera conflicto. Eso no tiene ningún sentido. Y me parece que fue, bueno, de alguna manera yo lo puedo decir desde fuera, un descuido, porque sí, debería haberse incluso movilizado hasta a los universitarios para presionar por un acuerdo quinquenal y no estar dependientes de esta inestabilidad. Tal vez el hecho de que haya una garantía, aparente garantía, de que el presupuesto del año siguiente no puede ser inferior al presupuesto del año anterior, que esa también es otra discusión entre economistas y, ¿verdad?, de si es un presupuesto nominal o si es un presupuesto real o cosas por el estilo, claro. Que en realidad yo creo que nos han venido metiendo el gol muy frecuentemente en cada negociación anual. Tal vez yo creo que produjo un estado de tranquilidad, digamos, un poco, digamos, mórbido, porque me parece que ha sido malo. El hecho de estar seguros de que el año siguiente no nos van a dar menos plata que la de ahora, y entonces nosotros podemos presupuestar sabiendo que al menos vamos a recibir eso. Pero definitivamente para planificación de mediano y largo plazo, presupuestos anuales son absolutamente, vamos a ver, improcedentes. Claro, no, así es. Y además, bueno, de que existe una disposición constitucional
de una asignación del 8% del presupuesto, del Producto Interno Bruto, perdón, a la educación. Se suponía que iba a haber un incremento paulatino también del presupuesto que se destinaba a la educación superior. Ahora, yo creo que lo que está sucediendo es que han venido tomando fuerza visiones que no tienen una valoración muy positiva sobre los aportes de la universidad y que se mueven más bien en una dirección de lo que se ha conocido como las políticas de austeridad, que están fundamentadas en el incremento de impuestos y en el recorte del gasto público. Que si nosotros vemos el caso de Europa, ha sido una receta realmente desastrosa para los países europeos, la austeridad, la reducción de los presupuestos, perdón, la reducción del gasto público significó la reducción de los presupuestos para las universidades españolas, por ejemplo. Significó la reducción del presupuesto para la investigación, significó la reducción para servicios sociales esenciales como la salud, por ejemplo. Significó que muchos investigadores científicos abandonaran, por ejemplo, el país y se trasladaran hacia otras latitudes donde podían conseguir mayores estímulos para su trabajo de investigación. Y esas recetas han querido aplicarse en Costa Rica. Yo creo que ese entorno hay que tenerlo presente. Sí, no es una cosa que ocurre por casualidad, sino que es una línea de pensamiento que se ha venido imponiendo en el país. Hoy cuando enfrentamos, sí, adelante, Perdón, Jorge, nada más para agregarte ahí en ese comentario muy atinado, que esta situación que se genera en el 2013, que es relativamente reciente, digamos, de un viraje digamos, al acuerdo anual, dejando el acuerdo quinquenal, también refleja, digamos, una pérdida del compromiso social del Estado costarricense con la universidad. Es decir, refleja también como una especie de conflicto nuevo que se había llenado, se había solucionado en los finales de los años 80, pero que se reabre de producto de la nueva Costa Rica y los avatares que tenemos ya en esta segunda década del siglo XXI. Exactamente. No, sí, eso es lo que está ocurriendo realmente. Bueno, en eso Leiner tiene un gran conocimiento y tiene una gran formación que le permite entender muy bien esos procesos. Y ahora en estas condiciones que estamos viviendo a partir de la pandemia, quedó muy evidente las consecuencias que tienen esas políticas de austeridad. Si nosotros oímos las discusiones en los países europeos que han salido más golpeados con la pandemia, ahí queda claro que el hecho de que no existieran inversiones vigorosas en sus sistemas de salud tuvo consecuencias desastrosas. El hecho de que no se tuviera presupuestos para investigación, por ejemplo, tuvo consecuencias muy importantes. El hecho de que no se tuviera inversión en la industria, por ejemplo, tuvo consecuencias muy notables en muchos de los países europeos que han sufrido el peor impacto con esta pandemia. Y yo creo que si nosotros nos trasladamos al caso de Costa Rica, yo creo que aquí quedó muy evidente que el hecho de que esta sociedad constitucionalmente hubiera garantizado de que se hiciera inversión en educación en general, que nosotros tengamos una sociedad educada, que nosotros tengamos inversión en investigación, cuando nosotros vemos que tenemos epidemiólogos, que tenemos investigadores que tienen capacidad de aportar al desarrollo del país, que tenemos la posibilidad, por ejemplo, de impulsar investigación desde nuestros laboratorios en las universidades para encontrar mecanismos que permitan combatir este virus y que tengamos relativamente
una situación relativamente exitosa, para enfrentar muy diferente a la de otros países en donde se privatizaron los sistemas de salud, donde se redujeron drásticamente las inversiones. Yo creo que a nosotros nos deja muy claro el papel de la educación superior en el desarrollo de este país. O sea, lo que está ocurriendo en Costa Rica, muy distinto a lo que ocurre en otros países de América Latina, es en gran medida consecuencia de las inversiones que en el pasado ha realizado nuestro país en el desarrollo de su educación, de sus sistemas de salud, de ese compromiso social que señalaba Leiner, que ha tenido el Estado costarricense para su desarrollo. Bueno, y eso se ha querido modificar, ¿verdad? Se ha puesto en cuestión los presupuestos que se destinan a la universidad. Yo espero que esto que hemos estado viviendo aclare mucho de lo que es la universidad, de lo que hace la universidad, de por qué es importante que exista autonomía universitaria. Porque la autonomía son dos elementos básicos, ¿verdad? Uno es la que tiene que ver con el autogobierno, que tiene que ver con la independencia de la universidad, y la otra pata que para mí es muy importante, que es la libertad dentro de la universidad, que existan diversos pensamientos, diversas corrientes que se mueven libremente en la universidad, y porque la autonomía es como la piedra angular de la institución universitaria. Y esos dos elementos han permitido que la universidad no sea un botín político. Nosotros siempre en Costa Rica hemos sido celosos de que la universidad no sea instrumentalizada, ¿verdad?, por ninguna corriente. Es decir, eso para nosotros ha sido siempre muy importante, que la universidad sea libre, que la universidad sea independiente, pero la universidad no puede ser tampoco botín de ningún gobierno, ¿verdad? Y yo sé que esto genera celos, porque la universidad es crítica, porque es esencialmente crítica, y muchos quisieran instrumentalizar a la universidad. La universidad tiende a ser una piedra en el zapato para mucha gente. Eso es un hecho. Ahora, don Jorge, usted como sociólogo y también por su vasta experiencia en la UNA, en Flaxo y desde el estado de la educación, ¿qué es lo que ha cambiado o qué es lo que está cambiando en la sociedad costarricense, o por lo menos en parte de la clase política costarricense, que está queriendo ver a la educación superior pública con otros ojos, que está queriendo, yo diría que está queriendo tocarla con las manos sucias y queriendo cambiarle la misión esa que en algún momento los constitucionalistas de 1949 depositaron en las universidades? Sí, yo creo que nosotros hemos perdido liderazgos lúcidos que tuvimos dentro de la clase política costarricense. Es decir, esos líderes de los años 40 y los años posteriores, que realmente marcaron rumbos y tuvieron una visión de futuro realmente muy amplia, muy sólida. Bueno, que idearon, por ejemplo, la construcción del ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica como primera institución de educación superior en esa época, y posteriormente acompañada de las otras universidades. Realmente fueron grandes políticos pensadores con visión de futuro y con diferentes posiciones ideológicas. Pero, por ejemplo, ahí había un elemento común, ¿verdad? En la constituyente del 49 se le asigna en esos dos artículos que son realmente una joya de nuestra Constitución, la autonomía y el financiamiento a la educación superior, y eso siempre fue respetado, con vaivenes, ¿verdad? No siempre todo fue muy normal. Ya hablamos de eso, había confrontaciones y habían visiones opuestas en relación a eso, pero al final de cuentas se impuso la sensatez, se impuso la visión de futuro, y yo creo que hasta ahora, pero hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que aquí esto es algo que le corresponde a las autoridades universitarias, pero le corresponde también a todas las comunidades universitarias. Aquí tiene que hacerse un solo cuerpo unitario
para defender conquistas que van más allá de la universidad, que son conquistas de la democracia costarricense. Y creo que estamos nosotros en un periodo en el cual se han impuesto pensamientos de corto plazo, pensamientos de muy corto plazo, con poca visión de futuro, con un desconocimiento profundo de lo que se realiza en la universidad, de la importancia significativa que tiene la investigación, que tiene la generación de conocimientos en las universidades. Y bueno, yo creo que este periodo ha sido un periodo para probar lo que es la universidad, lo que son los investigadores, por ejemplo, ese esfuerzo que han realizado las universidades por tratar de adaptarse a las nuevas condiciones. Pero bueno, pero surgen desafíos muy importantes que jamás se podrían enfrentar si hay una reducción de presupuestos o si se recortan los presupuestos. Y eso es un fenómeno que está ocurriendo no solamente en Costa Rica, ¿verdad?, sino que en otros países de América Latina, esos mismos pensamientos, esas mismas visiones de corto plazo están, yo diría, tomando decisiones suicidas, como es, por ejemplo, esa de los recortes de presupuesto de la educación superior, que eso pasa la cuenta en el mediano plazo, ¿verdad? Don Jorge, y siguiendo este argumento, en esa visión universitaria restringida o restringida no solo desde el punto de vista presupuestario, sino también con un cambio de tono, con un cambio de énfasis, se han venido, digamos, promulgando ideas de que la universidad debe ser un instituto de formación técnica y dándole un carácter más, digamos, un rol más de promotor de formación de técnicos, de formación de ingenieros, pero que la universidad tiene que dejar, digamos, las carreras sociales y las carreras de la filosofía y digamos, ha habido como un énfasis en ese entorno, digamos, productivo, de vínculo de la universidad, pero con una estrechez de visión, con una visión bastante corta, no pensando en la universidad como ese caleidoscopio de oportunidades, de formaciones, donde la cultura, el arte, la filosofía, las ciencias sociales se mezclan con la matemática, con la química, con la física, con las ciencias en general, es decir, y entonces apareciera lo que en Estados Unidos se llaman college, ¿verdad? La idea de universidades como instituciones que forman profesionales para el mercado, pero no esa visión de universidad más amplia, donde hay una formación de un ciudadano que además tiene implicaciones para la convivencia y para el desarrollo del país. Pareciera que se mezclan esos dos intereses y entonces uno mira a algunos, digamos, aceptando la educación superior pública, pero solo en esos ámbitos. Sí, ahí digamos que se mezclan aspectos de carácter ideológico con visiones de corto plazo o con visiones mucho más restringidas. Bueno, hay que recordar ya que por varios años en Costa Rica se han formado muchos profesionales, numerosos profesionales que hoy ocupan posiciones incluso de carácter político, que jamás recibieron humanidades en sus procesos de formación, que tuvieron una formación más en esa dirección, ¿verdad? De aprender lo específico que tiene que ver con una carrera y para cumplir una determinada función, pero sin una visión más universal, sin una visión más global de la sociedad. Y vea ustedes, por ejemplo, lo difícil que resulta, por ejemplo, para que en la Asamblea Legislativa o en algunas instituciones de pensamiento muy connotadas en el país, pero bueno, que tienen una determinada posición ideológica, puedan comprender cuando analizan el presupuesto de las universidades que no es simplemente tomar el presupuesto y dividirlo entre el número de estudiantes o en el número de profesores, de profesionales que se gradúan. Sí, les resulta casi imposible entender lo que significa la inversión de la universidad
en investigación, por ejemplo, que es un elemento sustancial, un elemento esencial para el desarrollo de nuestro país, que ahora en esta época pandémica queda muy evidente. O la importancia que tiene la vinculación de la universidad con la sociedad, los aportes que brinda la universidad a diferentes sectores productivos, por ejemplo, a las organizaciones sociales, a los sistemas de salud. Eso resulta, a veces uno piensa que es más bien mala voluntad, pero yo creo que corresponde más con esa visión ideológica o con una falta de visión sobre esos elementos que son esenciales para entender la universidad. Bueno, y eso lo hace fundamentalmente la universidad pública. Yo soy de los que creo que es válido que existan universidades de docencia, o sea, universidades que se dedican fundamentalmente a hacer docencia y que lo más importante es que lo hagan bien, que lo hagan con calidad y que haya realmente mecanismos que garanticen que esa formación es de calidad y bueno, y que los recursos para complementar la docencia se obtengan de las investigaciones que realizan otras universidades. Pero tiene que existir la universidad que hace investigación, la universidad que hace extensión, que tiene vinculación con el medio. Esa universidad es indispensable para el desarrollo de nuestra sociedad. Es parte del ecosistema universitario. La universidad privada de solo docencia no podría existir si no existiese, en el caso de Costa Rica, ese conglomerado de universidades públicas tan sólido en el ámbito de la extensión, de la investigación y dando la pauta, ¿verdad? Muchas veces formando docentes que después pasan a las universidades privadas o que dan en ambas partes. Y además es muy importante, y ahora quisiera más bien que nos refiriéramos al futuro, es muy importante ese papel de la universidad y digamos, sostener el rol constitucional de política de Estado, ¿verdad? Que creo yo que es un asidero fundamental para el futuro post-COVID, es decir, para lo que viene después de esta crisis profunda, como se ha venido diciendo, y yo creo que ya los costarricenses ven esto como una situación que viene de más plazo y mucho más compleja de lo que nos imaginábamos hace 2 o 3 meses atrás. Ese futuro de la universidad pública constitucionalmente garantizado y con un financiamiento y además con una visión de Estado es fundamental para la Costa Rica post-COVID. ¿No te parece? Totalmente de acuerdo, Leiner. Yo creo que aquí tenemos que tener una visión clara. Primero los universitarios, ¿verdad? Porque yo creo que aquí en un momento determinado vamos a tener que movilizarnos por la defensa de la universidad pública, por sus potestades, por su libertad, por su financiamiento, porque yo creo que ha quedado demostrado en este periodo que hemos vivido tan intenso del papel que juega la investigación, el conocimiento, la ciencia. Sí, la ciencia pasó a ocupar el papel fundamental en los procesos. Sí, realmente los políticos quedaron en un segundo plano, ¿verdad? Son los científicos los que han asumido las tareas fundamentales. Ya ha quedado demostrado que el conocimiento es básico, que es esencial. Y en el caso de Costa Rica, lo que en este momento podemos hacer en los campos científicos, en medicina, en bioquímica, en psicología, en psiquiatría, en los diferentes campos en los cuales se ha tenido que echar mano para enfrentar la situación, ha quedado claro que esas no son inversiones de hoy, ¿verdad? Que son inversiones de largo plazo, como es la de nuestro sistema de salud, y que cualquier decisión que tienda a disminuir esa posición que tiene la universidad tendrá consecuencias muy negativas en plazos muy cortos. Hay un periodo complicado porque se ha querido depositar toda la solución de los problemas financieros que se van a enfrentar en los recortes
a lo público, ¿verdad? En la reducción de los salarios de los trabajadores. Posiblemente vendrán quienes quieran imponerle a la universidad formas de retribución del trabajo académico distintas a las que son propias de la vida universitaria, ¿verdad? Que tienen que ver con la característica de instituciones que se dedican a la generación de conocimientos, que es muy diferente a otro tipo de instituciones de la sociedad. Así que sí, yo siento que va a ser muy importante mantener en ese sentido una posición de aclaración hacia la ciudadanía costarricense sobre el significado que tiene la universidad pública. Yo creo Ahora, que esto, sí. Sí, si quiere termina la idea, yo le pregunto ya. No, que decía que esto viene un poco de lejos, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de que la universidad no se puede instrumentar ideología, un determinado pensamiento, determinadas posiciones, han habido quienes las han querido instrumentalizar y no lo han logrado. Entonces han terminado haciendo sus propias universidades. Nosotros aquí, por ejemplo, encontramos a veces facultades o centros unidisciplinarios que le llaman universidades, pero que yo creo que no son universidades, en donde se forman, por ejemplo, los técnicos, los directores, managers de las empresas, etcétera, formadas con una visión, formadas dentro de determinados pensamientos, con los instrumentos necesarios para que puedan, por ejemplo, dirigir empresas, etcétera. Bueno, pero eso es muy limitado, ¿verdad? Nosotros requerimos generación de pensamientos. Necesitamos investigadores, por ejemplo, que puedan analizar nuestros procesos, que puedan ir más allá de la superficie de la sociedad y que puedan profundizar y conocer la sociedad y poder aportar al desarrollo. Y para eso la ciencia en sus diferentes campos, como muy bien lo señalaba Leiner, no solamente las ciencias naturales, que son esenciales, sino las ciencias sociales tienen que jugar un papel muy importante. Las humanidades, las artes, por ejemplo, la cultura pasa a ser un elemento fundamental que queda también muy claro en esta situación que estamos viviendo nosotros. Sin la cultura, sin nuestra cultura, sería muy difícil vivir todos estos procesos de confinamiento que hemos tenido que obligatoriamente enfrentar. O sea que la sociedad es ya realmente una sociedad multidimensional y la universidad tiene que tener esa capacidad de poder responder a esos diferentes factores que conforman la sociedad en la cual nosotros convivimos. Precisamente a eso quería apuntar, digamos, retomando la pregunta que hacía Leiner, ¿cómo vernos hacia futuro? Yo le preguntaría a usted, retomando esto último que usted nos dice, bueno, ¿cómo hacemos como universidades para que la sociedad yo diría que nos redimensione o retome esa dimensión que teníamos hasta hace muy poco, pero también que nos relance? Porque ahorita podemos sacar pecho de que, pero eso lo hacemos, esto es como un discurso entre cardenales, ¿verdad? Entonces, nosotros sacamos pecho entre nosotros y decimos, bueno, gracias a nosotros, el Instituto Clodomiro Picado está desarrollando lo que ha hecho. Gracias a nosotros tenemos los profesionales en medicina, gracias a nosotros tenemos a los psicólogos, a los geógrafos, a los epidemiólogos, a los físicos, a los matemáticos que están desarrollando los modelos. Gracias a nosotros, pero eso lo discutimos nosotros y se publica en el semanario de universidad y lo vemos en un ámbito, pero ¿cómo nos redimensionamos ante la sociedad para que en un determinado momento, si tenemos que salir como universitarios a defenderlos, como decía usted, de manera unitaria, a defender lo que es, vamos a ver, esta grandeza de la universidad pública? Bueno, ¿cómo hacemos para que la sociedad diga, bueno, solo un momentito, a la universidad no me la toquen? Hasta hace 10 años, el Poder Judicial y las universidades públicas eran los más bien, bueno, y la Caja Costarricense de Seguro Social eran lo más bien ponderado que tenía Costa Rica. Pero si hacemos la encuesta hoy día, tal vez ya no estemos tan bien. ¿Cómo hacemos para reposicionarnos?
Sí. Bueno, yo cuando estaba pensando en esta conversación, identifiqué lo que para mí eran como 3 retos o 3 desafíos que la universidad tiene ahora en este periodo post-pandemia. Y a mí el término de la nueva normalidad no me gusta mucho, porque yo creo que al menos vamos a tener nuevas normalidades, ¿verdad? Porque realmente la sociedad no tiene una sola normalidad, porque no es homogénea, ¿verdad? O sea, no es lo mismo la normalidad, por ejemplo, para quien tiene que moverse en la virtualidad, que, por ejemplo, para, bueno, las familias campesinas que están aquí, que me rodean, su normalidad es muy distinta. O la normalidad, por ejemplo, de quienes no tienen acceso al Internet, digo, a las que no tienen conexión, ¿verdad? Virtual. Son normalidades, más que una normalidad, son muchas normalidades. Pero en este periodo post-pandemia, yo veo 3 desafíos. Uno que me parece que es fundamental, y esto tiene que ver con el financiamiento de la educación superior, que es que ningún estudiante universitario se quede atrás. Eso a mí me parece que es un principio básico. Si ningún estudiante universitario tiene que abandonar la universidad porque las condiciones de sus padres se desmejoraron con la crisis y no puede continuar con sus estudios. Eso significa que la universidad tiene necesariamente que buscar mecanismos, y el más conocido y el más es el de las becas. Tiene que ampliar las becas para que ningún estudiante tenga que abandonar sus estudios por ese motivo, porque eso nos puede ocurrir, ¿verdad? Porque son muchos los desempleados, porque son muchos a los que se les han recortado sus jornadas laborales, la reducción de sus ingresos, y ese me parece que es un principio básico, elemental. Esto desde luego significará en algún momento incluso que las universidades pues, requieran más bien de mayores recursos. Me parece que en segundo lugar es muy importante, porque para mí la principal contribución que la universidad ha brindado en este proceso, y esa debería ser el aporte fundamental y ser reconocido así, es el cumplimiento de su misión, por todo lo que hemos estado hablando. Ese debe ser entendido como el aporte fundamental de la universidad. Cualquier otra cosa, por ejemplo, un aporte presupuestario, que debe ser como una cosa complementaria, secundaria, pero lo fundamental es el cumplimiento de la misión. Es ese conocimiento que la universidad está ofreciendo. Son los profesionales que la universidad forma y que están cumpliendo funciones en diferentes campos del desarrollo de la sociedad y en la pandemia en específico. Son los que se han formado en las universidades. Entonces, cumplir con esa misión para mí es como el principal desafío y la principal contribución que la universidad debe darle a la sociedad, más que otros componentes, ¿verdad? Básicamente el presupuestario. En tercer lugar, me parece que la universidad va a enfrentar el problema de la virtualización. Decía en una reciente discusión que organizó UNESCO con algunos presidentes y rectores de universidades del mundo, decía el presidente de la Universidad de Yale que realmente las universidades, de la Universidad de Yale, no es cualquier institución, decía que realmente lo que las universidades habían hecho en este periodo era educación remota de emergencia, pero no una virtualización, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros en la Universidad Nacional conocemos de educación virtual porque se ha hecho educación virtual con plataformas educativas que se han empleado para eso, la First Class o Moodle u otras que se han desarrollado. Yo fui profesor de la maestría de desarrollo rural y la de desarrollo comunitario virtual con estudiantes de diferentes países de América Latina, que se daba desde la Escuela de Ciencias Agrarias. Ha habido, pero eso no ha sido generalizado. Entonces, decía el presidente Yale que no había habido suficiente tiempo, por ejemplo, para la preparación de los docentes, para bueno, este mecanismo que estamos utilizando nosotros del Zoom se convirtió en una plataforma educativa, pero que no reúne todas las condiciones que tienen las plataformas para educación virtual, que tienen otros elementos.
Pero bueno, ahí está, la virtualización va a ser un elemento complementario, pienso yo, a la educación presencial, y para eso pues, se requieren también inversiones importantes en la formación de los docentes, en los equipos necesarios, en las plataformas que se requieren para ese proceso. Y otro elemento que a mí me pareció fundamental, que tiene mucha relación con eso de la imagen de la universidad, es que este momento demuestra también que es necesario fortalecer y ampliar los vínculos de la universidad con la sociedad. En muchos países de América Latina se utiliza el concepto de vinculación con el medio o de vinculación con la sociedad, en vez de acción social o de extensión o de otros conceptos que se utilizan. Y es que a mí me parece razonable porque las formas de vinculación con la sociedad son muy amplias. Hay diferentes formas de vinculación. Por ejemplo, desde lo que en la Universidad Nacional se conoce como la extensión, que es fundamentalmente un proceso de generación de conocimientos, pero apoyando a diferentes grupos de la sociedad, a comunidades, organizaciones sociales, a diferentes sectores de la sociedad que requieren o demandan de los servicios de la universidad para su desarrollo. Pero también tenemos otra que es, por ejemplo, la venta de servicios que hacen las universidades en diferentes campos. Bueno, esa también es una forma de vinculación con la sociedad. Hay múltiples formas. Entonces yo pienso que la vinculación con la sociedad pasa a ser un elemento estratégico en el desarrollo de la universidad en ese periodo. Y una forma también de demostrar de manera mucho más concreta, mucho más específica, cómo la universidad cumple con su misión. Y esto me parece que sería un elemento que contribuiría, como han sido hasta ahora, a si hay alguna distorsión en la visión de las universidades, pueda realmente contrarrestarse con estos aportes que la universidad le brinda cotidianamente a la sociedad. Muy de acuerdo con tus desafíos, absolutamente claro el tema de los desafíos y el tema de la necesidad de replantearse con cierto, digamos, con cierta más claridad el rol de la universidad en esa vinculación. Por ejemplo, alrededor de los objetivos 2030 o alrededor de los grandes problemas que aquejan a la sociedad costarricense y a la humanidad en general. Y me parece que es fundamental poder volver también a lograr ese cariño y esa relación simbiótica, digamos, esa simbiosis que hay entre el sector privado, el sector público y la universidad, dejando el concepto de que la universidad se convierte en un grupo de presión, porque la universidad no es un grupo de presión, es precisamente esa visión constitucional la que le da esa capacidad de convertirse en un actor clave en el engranaje entre lo público y lo privado. Hoy que esos temas están en boga, digamos, están, digamos, siendo un tema de agenda internacional. Y esta luz al final del túnel pasa también por un nuevo acuerdo político, ¿verdad? Que yo creo que también pareciera que deja a la universidad en una posición de convertirse en un actor plural y no en un actor vinculado con una u otra fracción del quehacer de la política, y no más bien como una entidad que articula los intereses del Estado y no los intereses de un gobierno en particular o de una fracción de un gobierno. Definitivamente es un gusto y es muy rico poder escuchar ese conocimiento y esa trayectoria. Y una última pregunta, por lo menos de mi parte, es el papel del Estado de la educación en esta etapa, de cómo ir documentando este quehacer de una forma más sistemática y sobre todo pensando en los posibles mecanismos de rendición de cuentas de la universidad que vayan más allá de la mera euforia de un informe de labores anual o de una visión complaciente, digamos, desde las autoridades universitarias.
¿Cómo ves el estado de la educación? Sí, bueno, hay un asunto sobre lo que decías que a mí me parece muy importante reafirmarlo, y es que no se debe confundir nunca la autonomía universitaria con aislamiento, ¿verdad? Así es. Ni se debe confundir con eso que llamaban en algún momento un estado dentro de otro estado, nada, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? La universidad no está aislada, la universidad tiene que tener muchos foros, tiene que tener muchos vínculos, muchas relaciones con el sector privado. Por supuesto, el sector privado juega un papel muy importante en el desarrollo de nuestra sociedad. Hay que tener vínculos, pero también con organizaciones sociales, hay que tener vínculos con el sistema institucional del país, como lo hacen las universidades. Y eso me parece que es fundamental, es de mucha importancia tenerlo claro. Además que la universidad está sometida a los controles que el Estado costarricense tiene, por ejemplo, como la Contraloría General de la República, que aprueba sus presupuestos, que además le da seguimiento a la ejecución de los presupuestos. Nunca ha sido un Estado dentro de otro Estado y está sujeta a muchas otras leyes, bueno, a las leyes de la República, digamos, para decirlo más claramente. Ahora, desde esa perspectiva a mí me parece muy importante la labor del Estado de la educación en el sentido de hacer investigación. El Estado de la educación no ha sido complaciente, más bien a veces se siente como muy crítico pero esa debe ser su labor, su función. No una crítica antojadiza, sino que es una crítica que se sustenta en investigación. Entonces, en el Estado de la educación hay una sección dentro de una visión integral, ¿verdad? Donde la educación, tal y como está establecido en la propia Constitución de la República, tiene diferentes niveles, y esos diferentes niveles están debidamente integrados, ¿verdad? Y tienen sus secuencias, digamos, entre los niveles y sus interrelaciones. En esa visión, pero hay una sección, en el caso del Estado de la Educación, que se dedica a educación superior. Y bueno, por ejemplo, este es un elemento de crítica que surge ahí, que es la ausencia, por ejemplo, de indicadores de desarrollo de las universidades. Eso hay que decirlo con toda claridad, porque ha costado mucho construir indicadores. Yo creo que ese es un reto para las futuras autoridades universitarias, avanzar en esa dirección, porque el contar con indicadores no solamente es un elemento muy importante para la gestión, para la propia gestión de la universidad, sino también para demostrarle a la sociedad qué es lo que hace la universidad, pero con datos concretos, ¿verdad? En todas sus dimensiones de trabajo. Bueno, esas investigaciones, por ejemplo, del Estado de la Educación han permitido detectar eso y han permitido pues, ir avanzando en la construcción de indicadores en las universidades, pero así en otros campos, por ejemplo, en las investigaciones que ha hecho el Estado de la Educación sobre el desarrollo regional, por ejemplo, de las universidades, ha sido muy importante. Por ejemplo, siempre ha sido una preocupación en la educación superior el hecho de que la calidad educativa, por ejemplo, de los centros regionales, tenga las mismas condiciones y llene los mismos requisitos de calidad de lo que se hace en las sedes centrales, por ejemplo, ¿verdad? En términos de la formación de sus profesores, en términos de la investigación que se lleva a cabo. Es decir, que, por ejemplo, cuando usted tiene una carrera acreditada, por ejemplo, en la sede central de la universidad, si esa carrera se imparte, por ejemplo, en la región Brunca o en Sarapiquí o ahora que se están haciendo esfuerzos en Upala, bueno, que lo que se recibe ahí tenga exactamente las mismas condiciones, la misma calidad de lo que se hace en la sede central, por ejemplo. Eso es un gran reto, un gran desafío. Bueno, en eso siento yo que esas investigaciones que ha hecho el Estado de la Educación han contribuido mucho a encontrar rumbos para el desarrollo. Ahora, en este momento, el Estado de la Educación está también haciendo su investigación para el próximo informe, donde necesariamente tendrá que analizarse todo el tema de la educación y esta situación de crisis que estamos viviendo, por ejemplo. Esos son elementos de mucha importancia. Yo pienso que el Estado de la Educación juega un papel en esa dirección muy relevante.
Bueno, yo no sé si dejamos, Jota, ¿tenés alguna pregunta? Pero yo creo que ya se nos está yendo el tiempo y el marginal. Agradecerle profundamente a don Jorge Ajá. su participación y su gentileza, el tiempo y por supuesto el gran conocimiento. Ha quedado de manifiesto una visión además de universidad tremendamente rica y que nos permite en estas épocas en donde de alguna manera la discusión del país tiende a ser cortoplacista y muy ligada a lo fiscal y a lo estrecho de la pandemia, pues mirar con luces largas y ver esos horizontes y particularmente a la educación superior como un instrumento para el desarrollo del país. Muchas gracias, Jorge, por tu contribución y un gusto tenerte aquí en Reflexiones. Jotas. Sí, no, Muchísimas gracias. no, definitivamente agradecerle a don Jorge la gentileza y yo creo que quienes nos están escuchando en vivo, quienes nos están viendo, estarán muy satisfechos con la magistralidad con la que don Jorge nos ha hablado sobre lo que es la realidad, lo que ha sido el pasado, lo que es el presente y lo que avisora ser el futuro de la educación superior pública costarricense con esos retos que nos marcaba. Y yo diría que, como decimos en Turrialba, de pura chiripa, nos introduce en el programa que vamos a tener de hoy en 8 días, porque de hoy en 8 días vamos a tener precisamente a la señora decana y al señor vicedecano de la región, de la sede regional Brunca, con quienes vamos a hablar precisamente del impacto, de los retos y de todo lo que se vive como una sede universitaria en una región tan amplia como la región Brunca costarricense. Entonces, yo creo que nos quedó de perlas ese cierre que hacía don Jorge y agradecerle por la introducción que nos hace para el programa de hoy en 8. Y, no, muchísimas gracias. Para mí realmente ha sido muy grato, muy agradable esta conversación que hemos tenido, este intercambio y estar en este programa de ustedes que, como decía al principio, brinda un aporte muy significativo para la universidad y para el país. Muchas perfecto. gracias. Gracias. Y buenas tardes y los esperamos entonces de hoy en 8 días, si Dios así lo permite. Saludos a todos. Hasta pronto. Luego.